Cuenca es expresidente del Foro Educativo y actual director del IEP, y María Teresa Tovar es presidenta del Foro Educativo, y ellos tienen, sí, también los cargos, es que siempre me corrigen los cargos mis invitados y me traumo. Y bueno, ellos tienen una visión bastante amplia de la educación en nuestro país, que por supuesto no abarca este gobierno, sino que viene desde siempre, creo, y nos pueden ayudar a entender en qué momento estamos, cuánto de lo que está ocurriendo en este momento se ha arrastrado desde gobiernos anteriores y son temas irresueltos, cuánto ha brotado con la presidencia de Ollanta Humala. Muy bien, señores, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. No, gracias a ti. Bueno, empezamos contigo, María Teresa. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión, porque a ver, te cuento un poco mi impresión y a ver, ayúdame a redondearla. Me da la impresión que con Alan hubo un SUTEP demasiado como aguantado, es decir, como replegado, debido a una serie de actitudes poco amables que se tomaron con el magisterio en nuestro país. Pero lo que ha salido no es un SUTEP fuerte, ha salido un SUTEP con ciertos movimientos aparentemente extremistas o con gente afiliada a movimientos muy extremistas que curiosamente no solo han aparecido en el SUTEP. A Crespo no lo habíamos visto en el gobierno de Alan, lo hemos visto ahora, y ahora con una suerte como de achoramiento y no se acaban pues de formar. Hay un acumulado histórico. Eso primero hay que tomar en cuenta que hay un acumulado histórico de una deuda histórica con el magisterio. Entonces, al margen de las dirigencias que digamos ahora están atroces, digamos en el caso del movimiento que es liderado por gente del Movadef, ¿no? Y que en la base magisterial hay un descontento y eso no lo puedes ignorar. Es sobre esa base que se monta una dirección inadecuada, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido, que arrastra muchas insatisfacciones, ¿no? De gente que puede no pensar así. Claro, ¿no? que están insatisfechos porque el promedio de sueldo del profesor es 1.000 soles. Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? Si el sueldo mínimo ahorita está en 750 y el promedio de sueldo del profesor es 1.000 soles, el tema es que hay que nivelarlo. El intento de hacerlo vía la carrera no resultó porque ha atraído solo a un porcentaje mínimo de docentes. No ha logrado atraer la carrera tal cual está a un porcentaje mayor de docentes para que puedan mejorar su nivel salarial y al mismo tiempo elevar su nivel profesional. Entonces, si eso no está resultando, hay que necesariamente empezar ya con una fórmula nueva, ¿no? O corregir la carrera magisterial como se nos ha anunciado oficialmente, de que se está preparando una propuesta en el Ministerio de Educación. Pero ya es urgente, pues. O sea, tenemos ya el movimiento rebalsado y digamos con una conducción que puede llevar a un atolladero a la propia gestión ministerial y al país, porque esto creo que ya rebasa el sector de educación y la ausencia de esta propuesta, ¿no? Yo estoy recordando que en el gobierno de Toledo y en otros gobiernos lo primero que se hizo fue nivelar el sueldo magisterial, aunque sea con 50 soles, ¿no? Ahora que estamos en crecimiento, creo que urge esa nivelación. Eso calmaría un poco los ánimos, como pondría paños fríos, y luego plantear o simultáneamente una negociación en torno a cómo puede ser la carrera y la mejora, ¿no? Y para incorporar masivamente a la mayor parte del magisterio nacional a la carrera. A la nueva carrera. Ricardo, se ha criticado, una de las cosas que se ha criticado es justamente no seguir con la reforma iniciada en el gobierno aprista, en la medida en que esta nueva carrera magisterial, dados los resultados, se ha puesto un poco en stand-by hasta mejorarla, ofrecer algo mejor. ¿Cuánto había de que la oferta no convencía o que el que hubiera sido llevado adelante por un gobierno tan confrontacional, en realidad, claro, los maestros tienen su manera de vengarse, pues, ¿no? Ya saca tu carrera a ver quién se pasa, ¿no? De hecho, yo entrevisté a un maestro acá, un profesor magnífico, que se había pasado a la nueva carrera, y me dijo, pero no lo hice al comienzo, me dijo, porque Alan no nos podía tratar así, ¿no? Claro. Y tiene que ver con un poco con lo que Teresa ha mencionado, es decir, han habido momentos, creo, muy claros en el que el Estado ha confrontado directamente con el magisterio, culpándolo de la mayoría de los problemas educativos, pero además del país, inclusive en algunas cosas. Y si bien es cierto, son responsables fundamentales, también hay que tener claro que esa responsabilidad es compartida. Y entonces, a ver, con el tema de la ley de carrera, contra lo que piensan algunos que creen que yo pienso, yo creo que es mejor que la ley de profesorado. De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Ahora, necesita algunos ajustes también, yo lo hubiese hecho de una manera distinta. Hay que recordarse que esta ley fue aprobada, y siempre lo digo, probablemente es la única ley que regule el trabajo docente en América Latina que fue aprobada en medio de una huelga magisterial. Y es una demostración de decirte acá el que manda soy yo, ¿no es cierto? Se exoneró. Que es la base de la política en educación del gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Exacto. Se hizo 25 medidas de política
ya te comentaba creo, alguna vez, durante el gobierno de Alan, relacionada solo al magisterio, y como ves no generó ningún cambio, ¿no es cierto? Entonces, para hablar con números concretos, se tenía pensado que 95.000 docentes puedan pasarse a la carrera pública en los 4 años y medio de implementación en el quinquenio pasado. Lo único que se logró fueron 25.000, porque los otros 25.000 no tenían opción, digamos. Si tú quieres buscar un nombramiento para el Estado, solamente la ley vigente para poder ingresar es la ley de carrera pública. Hubo los que se pasaron y los que llegaron con esa ley, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Los que se pasaron fueron 25.000. Y entonces, ¿dónde está el error? Como tú bien dices, los profesores reaccionaron ante una medida que parecía absolutamente confrontacional, pero también porque hay que reconocer que más allá del efectismo de la carrera pública y la carrera pública, quien le ganó al ministerio fue el sindicato en el tema de comunicación. Es decir, Chang estaba muy bien mostrando hacia afuera, pero el resultado es que en 5 años hubo solo 25.000 docentes. Y ahora hay que hacer atractivo eso, es decir, yo creo que eso está haciendo bien, aunque como en el caso de Teresa creo que un poco más rápido hubiese sido mejor. Lo que se está haciendo bien con la gestión de la ministra Salas es que se está pensando en una carrera pública, según entendemos, en el que trate de ser muy atractiva para que los docentes puedan pasarse ahí. Uno de los argumentos que se usó, y recuerdo porque en entrevistas, si no me lo dijo el ministro Chang, fue Idel Wexler o algún representante del ministerio del gobierno pasado con los que hablábamos con frecuencia, decían, sí, hay mucha resistencia, pero eso al final va a ceder. Se le debe dejar más tiempo a esta opción o ya es tiempo de cambiarla. No, es tiempo de cambiarla porque no puedes esperar 5 años. O sea, la medida con la cual se recuerda la gestión anterior en educación es la ley de la carrera pública. Y si esa ley de carrera pública no ha dado resultados, entonces tú tienes que decir, bueno, si en 5 años no logré, algo está pasando, hay un conjunto de errores que creo que la actual gestión está analizando y tratando de solventar y resolver, ¿no? Entonces creo que es muy importante, como decía Ricardo, hacer atractiva la carrera. ¿Por qué? Porque hay que convencer al magisterio también de que es necesario e importante su concurso al movimiento de cambio educativo y a la inclusión. Todas las reformas en este país han fracasado cuando no han tenido al magisterio. La reforma más importante, en el año 70, fracasó porque se enfrentó al magisterio. Entonces, lo que no quiere decir hacerle caso a todo lo que dice. Se trata de negociar, de conversar. En la época del gobierno de transición, compañía Agua, se trató de hacer un acercamiento, un pacto de compromisos recíprocos. Creo que por ahí es el camino, ¿no? O sea, es un pacto, una negociación donde yo me comprometo y tú te comprometes y vamos juntos y todos avanzamos, pero hay de por medio un reconocimiento que lo que tú haces es importante, o sea, que lo que el maestro hace es importante y es eso. Desde darle la mano, mira al maestro. Y fíjate... Y decirle, tú vales, ¿no? Claro. Eso y ya fíjate que... ponte un momentito en el lugar del maestro, porque te digo que, o sea, imponiendo las cosas con una bota en la cara, no se van a pasar, pues, ¿no es cierto? Al contrario. Al contrario. Hasta por fregar se va a quedar donde estén o que les vaya peor. Porque tienen una cosa fundamental, es decir, en esta nueva ley, una de las cosas más importantes es el tema de la meritocracia y es el tema de salir del sistema, sea la tercera evaluación, que son 6 años más o menos en promedio, sales desaprobado de manera consecutiva. Eso es una pérdida de estabilidad laboral que todos estamos de acuerdo, que eso es un mal profesor, no debe estar en clase, pero también supone un cambio, entonces yo tengo que negociar con el magisterio y decirle, oye, antes tenías estabilidad absoluta y eso está mal, porque hay malos profesores y no pueden seguir. Gracias, Meche. O sea, en la ley del 89, pero bueno, pero en todo caso lo que se necesita es decirle, ok, sí, te voy a sancionar si es que te va mal, pero te voy a premiar si te va bien. Y entonces esa es la parte que tiene que ser atractiva. En todo caso, no sé cuál es exactamente el mecanismo para sacarlo, ¿no? De pronto sacarlo del aula, ponerlo en una capacitación, aunque te salga más caro, y ya si la capacitación no la hace mal, ya chao. Para las 2 primeras veces y a la tercera después de las capacitaciones, ¿no? Sí, se le da una opción. Se le da una opción porque es importante, porque el maestro que ha venido ganando 1.000 soles no ha tenido tiempo para capacitarse. Ha tenido que tener 2 trabajos y no tenía tiempo para estudiar. Entonces le das una oportunidad. No rendiste, entonces te capacitas 1 vez, 2 veces, si ya después de eso ya no puedes... Es poco probable, ya, ¿no? Sí. O sea, si alguien que se creo. capacita no lo logra en realidad nunca, debió haber entrado al magisterio porque probablemente no estuvo preparado desde el inicio, ¿no? Y no hay que mirarse tanto el ombligo. Mira, en Chile, que es el país sudamericano, por lo menos que más tiempo se ha implementado esta idea de ir evaluando el desempeño de los docentes con un sistema, vamos a decir, bastante más complejo y sofisticado que el que se implementó acá, que era un examen de lápiz y papel. No llega ni al 0,3% de profesores, porque a la segunda vez
que tienes una buena capacitación y una buena evaluación que te dice cómo estás, la pasas. Pues claro, por supuesto. No se trata de jalar a la gente. Por supuesto. Se trata de fortalecerlo. Además es mucho más costoso entrar que entre uno nuevo y llegue a ese nivel. Ya el Estado gastó plata en ese maestro que está en ese punto, ¿no? Ahora, yo quería hacerles la siguiente pregunta. Porque yo creo que si bien la política del gobierno de Alan era discutible y tenía esta cosa como muy impositiva y lo que buscó fue, creo, arrinconar al SUTEP para que no le llenara de huelgas, ¿no es cierto?, el calendario escolar, bueno, logró por lo menos un resultado cortoplacista que no ha servido de mucho, pero que le sirvió para gobernar tranquilos. Pero estaba clarísimo que entre Chang y la forma de gobierno de Alan García había una mirada exacta, ¿no es cierto? O sea, Alan había planteado las cosas así y Chang las ejecutaba de esa forma. Y además con el mismo espíritu. Yo no sé si ustedes sienten que hay una idea clara de lo que se tiene que hacer en educación en este gobierno. No necesariamente lo anterior estaba bien, pero creo que hay que mirarlo también en conjunto, ¿no? Exacto. Porque educación no es un sector que esté aparte, ¿no? Entonces, cuando recién empieza la gestión de del presidente Humala, surge una expectativa enorme, ¿no? Porque dice inclusión, democracia, recuperación, transparencia, un montón de cuestiones que son fundamentales. Y creo que ahí empata bien, ¿no? Luego creo que hay un momento difícil, ¿no? Cuando, digamos, con la gestión a nivel del primer ministro se endurece mucho, entonces tú, ¿cómo empujas, ¿no?, la democratización desde la educación cuando por el otro lado estás endureciendo? Como que ahí había una incoherencia, ¿no? Los discursos empiezan a contradecir. Claro, empiezan a contradecirse. Tú no puedes decir, bueno, yo soy ahora ministra de ese sector y, bueno, no me interesa si hay muertos o no, ¿no? Creo que había un momento de tensión. Por eso que creo que el derrotero que tenga esta gestión ministerial en su conjunto también va a marcar el conjunto de las políticas sociales, llámese educación, salud, ¿no? Así es. Si ojalá se dé una lógica de diálogo, de democracia, de negociación, de discusión, ¿no? De mirar lo que está ocurriendo y decidir entre todos qué es lo mejor para el país. Creo que eso va a favorecer mucho a una educación, por ejemplo, en democracia, que es lo que una de las cosas que está planteando como novedad esta gestión y que es muy importante. Además porque, fíjate, y tú lo decías en un artículo tuyo, Patricia, así como los politólogos han estado permanentemente preguntándose cómo es posible que haya democracia sin partidos políticos y política sin partidos políticos, yo empiezo a preguntarme cómo es posible que hayan políticas públicas en general, no solo de educación, sin un claro horizonte político, una línea política, una idea política, ¿no? Porque yo creo que la capacidad técnica de la ministra Salas y su equipo en general no está en duda, ¿no es cierto? Más allá de que ahora sale, no sé, el congresista Velázquez Gesquén, no sé con qué cara, perdóname, después de los colegios emblemáticos diciendo que acá hay un problema de desgobierno, o sale la congresista Perestello pidiendo que por favor hablen con CONARE, hasta que se le explica que con Sendero, desde mi punto de vista, no se habla, ¿no es cierto? Se le combate políticamente, pero no se habla. Es decir, ha tenido, o sea, la capacidad técnica no tiene creo yo, ninguna duda. Además, gente que viene hace mucho tiempo reflexionando sobre el asunto y que está haciendo cosas que no se ven mucho y que son importantes. Pero eso no significa que no necesites tener un capital político y una muy buena comunicación. Me parece muy claro, ¿no? Si tienes un premier que sale a no dialogar y sale a enfrentarse a la población, pretenden que todas las carteras funcionen de la misma manera, exacto, ¿no? Y entonces tiene que haber cierta coherencia. Uno puede estar en desacuerdo con el estilo de Susana Villarán, pero no te la imaginas no dialogando, por ejemplo, ¿no? Todas las áreas de la municipalidad van a establecerse por diálogo. Ahora, ahí sí yo tengo una duda de qué va a pasar de ahora en adelante. Yo creo que en la campaña Ollanta abrió una suerte de expectativas enormes y además le abrió la puerta a mucha gente que estaba como un poco asustada de qué va a pasar si yo salgo a la luz pública, ¿no? Los movimientos extremistas, Movadef me parece clarísimo, o sea, se envalentonó, pues, ¿no? Dijo, ya, estaba como más o menos en mi línea, ¿no? Con me lanzo. Pero... Yo también me incluyo, digo. Exacto, la inclusión. Pero hay un problema serio. Yo estoy totalmente de acuerdo que con Sendero no se dialoga. Y yo he tratado de discutir mínimamente con los dirigentes de CONARE SUTEP y no, ahí no hay nada que hacer. Pero son maestros peruanos que reciben un sueldo y que están parados frente a nuestros niños. Entonces, ¿con qué cara? Yo no entiendo, como ministra, no me siento frente a alguien, pero sí lo mando, y entiendo que la posición de Patricia Salas es dificilísima, y sí lo mando a que regrese a su clase en Puno, en Ayacucho, en Cusco, en donde sea que enseña. O sea, ¿cuál es el límite entre no dialogo, pero te saco, ¿no?
Porque si no lo dialogas, no lo consideras sujeto de diálogo, no lo consideras sujeto de interacción, tampoco lo deberías poder considerar profesor, claro, hay un plano más ético, digamos, y un plano más legal. Nosotros, el plano legal es que hay solo un sindicato registrado en el Ministerio de Trabajo y ese es el interlocutor para el Estado. Cosa que le va a traer problemas a Patria, creo yo, si es que CONARE se da cuenta que es verdad que no puede negociar y pone su inscripción, quiebra el sindicato y pone su inscripción en el Ministerio de Trabajo. Y nos fregamos todos. Y claro, ¿no es cierto? Con lo cual Patria Roja creo que debería, que está atrás del CEN del SUTE, debería también darse cuenta que hay que empezar a formar algún tipo de alianza más importante, porque acá, digamos, tenemos enfrente al enemigo común. Pero ¿qué nos ha pasado, Ricardo, para que ahora Patria Roja sea lo que nosotros queremos, ¿no? Todos añoramos que ahora Patria Roja sea el que dirija SUTE. Imagínate a dónde hemos llegado, cuando Patria Roja hace unos años era peor que el Cuco. Bueno, pero es que en general, o sea, Patria Roja hace tiempo, ya desde la época de Paniagua, es parte de la izquierda democrática, si se quiere, yo ¿no? sé, Sí, yo ¿no? sé, o sea, creo que pero igual podemos discrepar, yo, digamos, tengo algunos matices, pero de todas maneras, en términos de lo fundamental, de lo que es la apuesta por el país y cuál es el camino que debemos tener, creo que podemos entendernos de que somos parte de un Por supuesto, y con Patria Roja sí se dialoga, ¿no? Claro, pero tu tema es importante porque es un punto en el que hay que revisar qué herramientas te da la democracia y el Estado de Derecho para no permitir, o sea, para poner un límite entre esta situación en la que sí, no dialogo contigo, más allá del plano legal, porque finalmente dialogar con Sendero es colocarte en una situación en la que sin duda el país no quiere estar. No debemos estar. No debemos estar. Y felizmente no queremos también, ¿no? Porque hay gente que está muy clara en esto de que... Pero también para no ser tan prepotente, o más prepotente, o tan violento, o más violento, ¿qué herramientas me da la democracia y el marco normativo para poder hacerlo? Entonces yo creo que eso es una discusión de fondo, no solo para la ley de carrera pública, sino en general para la ley del Poder Ejecutivo, para las demás leyes orgánicas de los funcionarios, porque, claro, los maestros son los más visibles porque es el sindicato más grande, se moviliza más, hace más bulla, pero hay muchos funcionarios que podrían estar movadefianos de alguna u otra manera. De acuerdo, pero no hay niños de por medio, ¿no? Yo creo que el tema niño en clase es otro, o sea, ahí tienes derecho a proteger que un niño reciba una educación no solo de calidad, sino que no esté contaminada por ideologías equivocadas, ¿no? Que le van a dar una visión de su país que no es. Ya las escuelas de la época de Sendero fueron Pero esa es una batalla que tiene que darse en el plano de la legitimidad, yo creo, ¿no? Porque es difícil encontrar argumentos para decir, bueno, yo voy a sacar a este conjunto de profesores porque es del Movadef, digamos. Oye, a mí se me ocurre 1 millón, mira, Teresa. ¿No? Pero, 1 millón se me ocurre. No, pero no, o sea, para pruebas legales que tú puedas, pero entonces ahí sí te tienes que sentar a conversar. Entonces te tienes que sentar a conversar y decirle que te apague yo alimentando mal la cabeza de los niños. Creo que hay que ganarse al conjunto del magisterio que está detrás del Movadef y que no son Movadef. Son maestros. Una vez que los dejas aislados, ya olvídate, ya simplemente ganaste la batalla. O sea, la batalla se gana en la legitimidad de las causas, no con la imposición. De hecho, no encuentro una salida. Me parece un tema complejísimo. Me parece que nos estamos poniendo en un lugar muy difícil a la hora que no hablamos, pero sí los dejamos seguir en las aulas. Entiendo perfectamente lo que dicen, pero por Dios, porque qué complicada legalmente situación. tú puedes sacar sí a un maestro que es violador, abusador, eso está legado, esto está normado. Entonces lo puedes sacar y lo puedes, claro, ¿no? Claro, la otra figura es una figura de apología al terrorismo, digamos, podría irse, se ha presentado una propuesta de ley. Qué difícil. Bueno, señores, tengo que irme, me quedaría hablando con ustedes toda la tarde, pero tengo un corte lineal que hacer. Les agradezco haber estado acá, creo que clarísimas las explicaciones, está bastante claro además lo que hay por hacer. La ministra Salas no puede estar sola frente a problemas que rebasan ampliamente su cartera. Yo creo que estamos viviendo las secuelas de no habernos pensado como país post-Sendero, ¿no? Nadie se puso a pensar qué iba a pasar el día que apareciera Movadef, que hubiera gente que se contara otra historia. Pensabas que Abimael preso y era el fin de Sendero. Así es. Y hay una situación post que muy compleja y que la están sufriendo nuestros niños. Nosotros nos vamos a una pausa, les agradezco a mis invitados por esta magnífica conversación y regresamos con más para ustedes.